Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie de desarrollando nuestro propio bot de inversión en criptomonedas. En concreto este es el episodio 2, es el tercer vídeo porque hubo un episodio 0, pero aquí vamos a hablar sobre hacer análisis técnico automático. Sabéis que una gran parte del análisis de criptomonedas o incluso también de acciones de bolsa es el análisis técnico. El análisis técnico realmente involucra el estudio de las distintas gráficas, del precio, del volumen y de otro tipo de indicadores, pues para sacar ciertas conclusiones al respecto. Podemos identificar tendencias, patrones, ciertos comportamientos que después, cuando el bot haya avanzado lo suficiente, pues nos va a ser interesante poder utilizar pues para encontrar buenas inversiones. En este caso vamos a hablar de probablemente los dos conceptos más importantes dentro del análisis técnico, como son por supuesto los soportes y las resistencias. Aunque parece que le estamos dando dos nombres, realmente son lo mismo, son puntos notables de los precios de las criptomonedas. De hecho os lo estaré dejando aquí ahora mismo en una imagen, en los cuales pues ocurren cosas, ¿no? Los soportes son los precios en los que el precio pues no consigue bajar de ahí, ¿no? Son los niveles en los que, el precio rebota. En las resistencias es justo lo contrario, pero al revés, ¿no? Es el nivel que le cuesta mucho superar el precio y que cuando llega a ese nivel, pues como que rebota hacia abajo, intenta otra vez romperlo y rebota hacia abajo. Y aquí hay que comentar varias cosas interesantes. La primera de ellas es que cuando una resistencia se rompe, se convierte automáticamente en soporte. Y cuando un soporte se rompe, se convierte automáticamente en una resistencia. Esto, son parte de los fundamentos del análisis técnico. También podemos hablar de que cuando un soporte o una resistencia se toca, cuantas más veces se toque, cuantas más veces cumpla, por así decirlo, su función, vamos a decir que más fuerte es, ¿no? Es decir, un soporte que únicamente se ha tocado en 2 ocasiones es mucho más débil que un soporte que se ha tocado, en hasta 4 ocasiones o hasta 5 ocasiones, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir analizando a lo largo de los próximos vídeos, pero para ello tenemos que poder encontrar los soportes y las resistencias de las distintas criptomonedas, ¿no? Y además tenemos que hacer esto de forma bastante ligera, no queremos, si vamos a analizar, por ejemplo, 500 criptomonedas, no queremos tener que estar cogiendo los gráficos, buscando, resistencia aquí, resistencia allá, soporte aquí, soporte allá. No, la gracia es que todo esto nos lo haga el bot de forma automática. Así que esto es justo lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Ahora, cuando termine de hacer esta pequeña introducción, os voy a dejar con un clip en el que, os explico más en detalle el código, que por supuesto lo podéis descargar del tweet que os habré dejado en la descripción. Sabéis que, YouTube no le gusta mucho que ponga enlaces directamente a Google Drive para que os descarguéis el código en la descripción. No sé por qué, una vez lo hice en un vídeo de un anterior canal y me bloquearon el canal solo por eso, así que prefiero dejaros el enlace al tweet y ahí ya en Twitter os pongo el propio enlace a Google Drive para que os descarguéis el código. Pero básicamente, como veréis en el siguiente clip, como digo, lo que vamos a hacer es poder encontrar los soportes y las resistencias de forma automática de todas las criptomonedas que le digamos. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos, pero realmente podríamos hacer esto con infinitas. Y más adelante, en los siguientes vídeos, pues vamos a utilizar todos estos niveles notables de los precios para detectar patrones o predecir ciertos comportamientos y cierta evolución de los precios al futuro. Así que sin más, ya hemos terminado con esta pequeña introducción y vamos con ese clip en el que os explico con un poco más de detalle el código que vamos a utilizar. Pues estamos aquí delante del ordenador y vamos a pasar ya con esta segunda parte del vídeo en la que, como he dicho, vamos a explicar el código que hemos utilizado para, que estáis viendo ahora mismo por pantalla, para desarrollar, todo esto del análisis técnico simple, automático, que veníamos comentando. Deciros que puede que el código que os podréis descargar de la descripción del vídeo difiera un poquito de este, porque voy a intentar también comentároslo un poco más para que tengáis también algunas explicaciones por si os lo descargáis, que lo podáis entender un poquito mejor. Pero básicamente va a ser esto mismo, pero con unos pocos comentarios adicionales. Pero ahora simplemente quería, explicar un poco lo que he hecho para que también lo vayáis entendiendo. Deciros, sobre todo para los que seáis más puristas de la programación, que, al final quiero que este tipo de contenido le sirva a todo el mundo. Entonces, es cierto que a lo mejor he hecho algunas cosas no de la forma más óptima, ¿no? Se podrían hacer a lo mejor en una sola línea y yo lo he hecho en 2 o en 3, porque de esta forma creo que favorece un poquito más lo que es el entendimiento del código, ¿no? Pero sin más, vamos a empezar aquí con la función main, que como sabéis, en Python se construye de esta forma. Y lo primero que hacemos, por ejemplo, como podéis ver aquí, es leer el fichero de scope. Scope es ámbito en inglés y, es el fichero básicamente de las criptomonedas que vamos a utilizar. De hecho, podéis ver que yo aquí estoy utilizando un fichero que se llama minscope.txt, que es este que estaréis viendo por aquí, que básicamente tiene las 15 criptomonedas de mayor capitalización del mercado. Podríamos utilizar perfectamente esto de scope, que son muchísimas más, ¿no?
pero bueno, al final para hacer pruebas, pues en vez de tener que estar ejecutando todas esas que habéis visto, pues con ejecutar 15, pues ya nos quedamos satisfechos, ¿no? Entonces básicamente esto llama a esta función leer fichero scope, que la tendréis por aquí arriba y que básicamente pues nos lee lo que es ese fichero y nos devuelve una lista con las distintas criptomonedas que vamos a utilizar. Deciros también que estoy preparando un vídeo sobre cómo gestionar y cómo manejar, creo que de hecho lo he dicho en la primera parte del vídeo, si no lo he dicho en un vídeo anterior, la verdad es que ya tengo un jaleo, pero bueno, que voy a subir un vídeo explicando cómo gestionar ficheros en Python, así que bueno, si alguien tiene alguna dudilla, con esto le va a quedar bastante más claro. Y después ya vamos hacemos este bucle for crypto in el scope, que básicamente lo que nos va a hacer es recorrer cada una de las criptomonedas. Aquí lo primero que, bueno, por cierto, vamos a utilizar una arquitectura, una estructura try step, porque a veces la función esta que, o sea, la librería que llama a Yahoo Finance no suele fallar, pero a veces falla. Entonces, bueno, si a lo mejor con una determinada criptomoneda nos falla, que no nos bueno, de alguna forma que nos pare todo lo que es la ejecución del código, ¿no? Por eso lanzamos este except y ya está. Sabemos que en la cripto X pues es donde ha fallado. Bueno, lo que hacemos aquí es llamar para descargar todos los datos, ¿no? Del último año en este caso. De hecho, si no sabéis esto, si no lo entendéis, id al vídeo anterior, que es justo donde lo explicamos. Y entonces lo primero que vamos a hacer, y aquí ya nos vamos a meter en cosas concretas de lo que es el contenido de este vídeo, pues vamos a llamar a esta función máximos mínimos y le vamos a pasar los datos que nos hemos descargado. Básicamente, al final, la definición de soporte o de resistencia la vamos a interpretar como que, por ejemplo, en el caso de un soporte es donde han coincidido dos mínimos, ¿no? Y un mínimo lo vamos a definir de distintas formas. Aquí, por supuesto, estamos hablando de mínimos locales, no de mínimos absolutos. Entonces, bueno, lo primero es llamar a esta función en la que, bueno, como digo, estamos buscando máximos locales y mínimos locales. Podemos definir, de hecho, esto lo podríamos hacer de forma mucho más eficiente. De hecho, ya veréis como para próximos vídeos esto va a estar mucho mejor, ¿no? Lo podremos embuclar y demás. Pero básicamente lo que hacemos es dos opciones, ¿no? Que son dos opciones que se configuran aquí en Windows Size. Nosotros podemos etiquetar un punto como un máximo si ese punto es mayor que el precio que tenía en el día de ayer y que el precio que tuvo al día siguiente, ¿vale? Eso sería un máximo local. Pero también lo podríamos hacer con un tamaño de ventana de 2. Eso significaría que un punto sería un máximo si su valor es mayor que el día anterior y que el día anterior del anterior, y también que al día siguiente y que el día siguiente del día siguiente. Creo que me explica un poco raro, pero habrá quedado bastante claro, ¿no? Entonces, bueno, esto lo explica con los máximos, con los mínimos sería pues justo la analogía, ¿no? Un mínimo será un mínimo si es un precio menor que el del día anterior y el del día siguiente, o que de los dos días anteriores y los 2 días siguientes. Y de esta forma, al final, con esta función, lo que nos devuelve es una lista de los máximos y de los mínimos que hemos detectado en el precio de una criptomoneda. Entonces, volvemos aquí a la función main y estos serían las listas máximos y mínimos. Y ahora estas listas se las pasamos a esta nueva función que se llama buscar soportes y resistencias, que está justo por aquí. Entonces aquí, bueno, para el caso de los soportes lo que hacemos es buscar dos mínimos que estén más o menos en el mismo nivel, ¿no? Este más o menos lo vamos a crear con una sensibilidad. Aquí la sensibilidad la hemos puesto en el 0.01, ¿no? Lo que sería una especie de 1%. De esto afecta a que, bueno, hemos creado una función que se llama distancia entre precios, que lo que nos dice es cómo de distintos son dos precios. Pues si por ejemplo comparamos el precio de hoy con el de ayer y el precio era $100, el de hoy son $100, esta función nos va a devolver exactamente 0, ¿no? Porque la distancia entre los dos precios es 0, es decir, son el mismo. A medida que se vayan separando, pues esta función nos va a devolver una separación mucho mayor. Entonces nosotros vamos a interpretar que cualquier distancia que sea igual o menor, no, perdón, que sea menor a 0.01, lo que sería precios que difieren un 1%, pues vamos a interpretar que estamos hablando del mismo precio. Esto lo hacemos porque si bueno, buscamos soportes y resistencias que sean números exactos, al final no siempre se cumple porque hay ese pequeño ruido, esas pequeñas variaciones. Entonces, bueno, básicamente, como venía diciendo, un soporte será un sitio donde dos mínimos tienen una distancia, bueno, son dos números parecidos, o 2 o 3 o 4, realmente ya hemos comentado que un soporte cuantas más veces se toque, pues es más fuerte, y con la resistencia ocurriría lo mismo, pero con los máximos, ¿vale? Y bueno, de esta forma pues sacamos los distintos máximos y mínimos. Por supuesto, esta variable de sensibilidad la podríamos cambiar
y afectaría al desempeño del programa. Entonces, si en vez de poner este 1%, ponemos, por ejemplo, un 0.1%, que sería este número, prácticamente no nos va a encontrar ningún soporte o ninguna resistencia, porque estaríamos siendo demasiado estrictos con el comparar precios. Y por supuesto, si ponemos 0,1, realmente nos estaría, aquí en este caso nos estaría diciendo que cualquier precio que difiera un 10% con otro son el mismo precio. Por tanto, aquí casi todos los precios serían soporte o resistencia. Así que bueno, yo después de varias pruebas he seleccionado este 1% como un buen umbral, pero bueno, podéis hacer vosotros pruebas y de hecho en el futuro nosotros las haremos. Y bueno, más o menos con esto os he explicado el código. Esto que queda por aquí es únicamente para visualizar, porque vamos a ahora a ejecutar para que veáis exactamente qué es lo que pasa. Esto lo vamos a minimizar un poco porque no es lo que queremos. Y bueno, aquí nos sale lo que es la gráfica del precio del Bitcoin. Vamos a ponerla un poco más grande, en lo que serían los últimos 365 días, ¿no? Entonces vemos esto en azul. Las líneas rojas serían soportes y las líneas verdes serían resistencias, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver, por ejemplo, esta línea de aquí que tocó aquí en este punto, tocó aquí en este punto y no ha tocado en ninguno más, ¿no? Pero hay algunos casos, no tiene por qué ocurrir en el Bitcoin, pero bueno, por ejemplo, aquí toca, pero aquí vuelve a tocar. Pero bueno, hay casos en los que son dos, o sea, es un soporte, una resistencia creada por dos mínimos o máximos, y hay veces que, como digo, es por varios más. Entonces, bueno, si vamos cerrando estos, nos van a ir saliendo las distintas criptomonedas. Por ejemplo, aquí veríamos en Ethereum. Aquí, bueno, por supuesto, van a salir las stablecoins, y obviamente las stablecoins no tiene mucho sentido porque al final, como todas oscilan en torno al 1, prácticamente toda la cotización son soportes y resistencias, porque aquí obviamente no tiene mucho sentido. Bueno, aquí os las quiero dejar todas para que veáis un poquito qué es lo que ocurre, porque os estaréis fijando ahora que realmente están saliendo muchas líneas, ¿no? Esto, para el programa final es interesante porque un ordenador sí que es capaz de trabajar con todo esto, pero bueno, claro, al final aquí realmente un ser humano pues no se está enterando de nada, no hay demasiada información. Esto ya iremos viendo en el futuro cómo lo vamos a utilizar, pero ahora, cuando termine la ejecución, que creo que quedan nada, unas pocas criptomonedas, quiero enseñaros otra cosa. Y es que, bueno, vale, cerramos, vale, ya está. Claro, esto lo hemos hecho con un tamaño de ventana de 1, pero si ponemos un tamaño de ventana de 2, esto significará que vamos a ser más estrictos a la hora de encontrar máximos y a la hora de encontrar mínimos. Por tanto, el número de soportes y de resistencias va a cambiar. De hecho, si ejecutamos, veremos como en algunos casos, mira, por ejemplo, en Bitcoin únicamente nos ha encontrado dos resistencias y no nos ha encontrado ningún soporte, porque aquí hemos sido, como digo, más estrictos a la hora de encontrar estos máximos y estos mínimos. Mira, en Ethereum no nos encuentra nada. En USDT, bueno, ocurre lo mismo que decíamos antes. Por ejemplo, en BNB nos encuentra 3 soportes, pero no nos encuentra ninguna resistencia. En USDC, que es otra stablecoin, pues más de lo mismo. Mira, en XRP, pues sí que tiene un comportamiento que podemos detectar, pues veis bastantes puntos notables por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, bueno, sí que nos ha detectado muchas más cosas. En Luna un poco más de lo mismo. De hecho, aquí aprovecho para adelantaros, haceros un pequeño spoiler de lo que se va a venir en el futuro. Aquí podemos ver cómo aquí tuvo un comportamiento bastante lateral y podemos ver cómo sí que ha detectado bastante. Sin embargo, aquí ahora vemos una clara tendencia alcista, ¿no? Aquí un gran canal de tendencia, que esto todavía no lo estamos detectando, ¿no? Ahora mismo solo estamos detectando soportes y resistencias. Pero deciros que en uno de los próximos vídeos, creo que no va a ser el siguiente, sino probablemente el siguiente del siguiente, vamos a ver cómo vamos a detectar pues esas líneas de tendencia, esos canales, por así decirlo, que también son importantes a la hora de detectar todo esto. Entonces, bueno, con esto ya más o menos he explicado todo el código. Deciros que de momento, pues esto que estamos haciendo no es tan útil, ¿no? Porque a priori no es, bueno, sí nos está detectando soportes y resistencias en las criptomonedas, pero esto todavía no tenemos nada para que, o sea, con lo que utilizarlo, perdón. Pero a medida que vayamos avanzando ya veréis cómo todo esto va a empezar a cobrar un poco más de sentido y vamos a empezar a hilar un poco más fino y las cosas van a empezar a funcionar bastante bien. Y con esto ya hemos terminado con este vídeo sobre el bot de inversión. Sé que es una serie que os gusta bastante, no os preocupéis, vamos a seguir trayendo mucho contenido al canal sobre todo esto. También habéis visto que estoy empezando a traer otro tipo de contenido, también un poco más didáctico, porque al final no quiero hablar únicamente sobre el bot de inversión, porque a lo mejor, bueno, de hecho ya habréis visto que en este mismo vídeo las cosas se han complicado un poco más, ¿no? Ya nos estamos empezando a meter en términos y en cosas un poco más complejas, y esto por supuesto va a seguir hacia arriba. Entonces, bueno, quiero que en este canal también aprendáis pues un poco los fundamentos de la programación,
y también pues sean vídeos, perdón, que os puedan servir para entender lo que es el código y en general este proyecto. Así que bueno, seguiré subiendo, intercalados con esta serie del bot, pues seguiré subiendo vídeos pues explicando ciertos conceptos y cierto contenido relacionado con lo que es la programación. De hecho, mañana mismo vamos a tener un vídeo hablando de inteligencia artificial, que bueno, es también un concepto muy interesante, y probablemente el viernes os suba un vídeo, por ejemplo, hablando de cómo se gestionan, cómo se leen y cómo se escriben los ficheros en Python, que también es algo que vais a necesitar saber y manejar bien de cara a poder utilizar, perdón, que se me cae el boli, de cara a poder utilizar el bot de inversión. Con esto ya hemos llegado al final del vídeo. Si os ha gustado el vídeo y queréis que siga trayendo todo este tipo de vídeos, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal también para que YouTube os envíe notificaciones de cuando hay disponible nuevo contenido. Y también recordaros que tenéis en la descripción el enlace a mi cuenta de Twitter, a un tweet que habré dejado programado y que se habrá publicado justo a la vez que este vídeo, en el que os podréis descargar 100% gratis, por supuesto, o sea, desde Google Drive, el código que hemos utilizado en el vídeo de hoy. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.